Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios.
Buenas noches, querida iglesia. Una vez más, poder compartir este tiempo con ustedes es de bendición para mi vida y espero que sea también de bendición para cada uno de ustedes la palabra que Dios en esta noche tiene para derramar sobre su iglesia. Algunas cosas que el Señor está haciendo en medio nuestro, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, son tremendamente novedosas, son particulares, son especiales, son propias de este tiempo. Y este mes estamos comenzando con la primavera, un tiempo tan especial, tan lindo, tan bello en la vida de las personas. Por alguna razón, la primavera trae en el corazón un montón de cosas que tienen que ver con el reverdecer, con el fructificar, con el crecer. Quizás porque toda la creación alrededor nuestro se manifiesta de esa manera. Y también lo que Dios manifiesta en la creación son señales y son formas en las cuales nosotros tenemos para observar también su propósito y su voluntad sobre nuestra vida. Yo quiero en esta noche que podamos compartir la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús se ocupa de dejarle a sus discípulos antes de partir esta palabra que iba a ser clave para sus vidas, para su ministerio y lo sigue siendo para cada uno de nosotros. Dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a leer de versículos del 1 al 5 y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice el Señor, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Separados del Señor nada podemos hacer, pero afirmados en el Señor, arraigados, cimentados, apegados al Señor, podemos hacer cosas extraordinarias. Yo quiero que en esta mañana, en esta noche, vos puedas ponerte en manos del Señor e imaginar aquellas cosas en las cuales Dios quiere dar crecimiento, desarrollo y fructificar tu propia vida, tu ministerio y aún esta hermosa iglesia. Dice Amós en el capítulo 9, versículo 15, una palabra que quiero que tomes proféticamente para tu vida y para tu familia en este tiempo. Dice, yo los plantaré sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ella, pues yo se las di en posesión. Palabra del Señor. Otra versión dice, los plantaré firmemente allí, en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. ¿Cuál es la tierra que Dios te dio? ¿Cuál es la tierra donde Dios quiere que te plantes firmemente? ¿Cuál es la tierra donde Dios quiere que arraigues? ¿Cuál es la tierra donde Dios quiere que fructifiques? De eso se trata la palabra del Señor en esta noche y quisiera que podamos caminar juntos en ella. Y para eso me gustaría ver algunas imágenes que la propia creación nos brinda y la palabra del Señor la toma en abundancia para poder concentrarnos en aquello que Dios nos pide, para poder justamente poder arraigarnos, para poder fructificar en la tierra en la cual el Señor nos plantó. Primero que quiero decirte en esta noche es que toda vida plantada en Dios está llamada a crecer. Dios no planta cosas para que desaparezcan, para que se mueran, para que caigan en el camino. Dios planta cosas para crecer. Y es verdad
que el propio crecimiento, lo dice la palabra también, lo da Dios mismo. Es decir, Dios te planta y Dios te da el crecimiento. Pero hay un proceso de ese crecimiento que depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Dios te planta y Dios te da el crecimiento. Pero hay una parte en ese proceso de desarrollo, de madurez, de crecimiento y de fructificar que depende de cada uno de nosotros. Y en eso quisiera que podamos reparar juntos en esta noche. En primer lugar, necesitamos echar raíces. Necesitamos echar raíces. Si estás con alguien allí en tu casa o si querés ponerlo allí en el chat, poné claramente, necesito echar raíces. Echar raíces. Decirle al que tenés al lado, a quien de alguna manera comparte este tiempo quizás con vos en tu casa, echar raíces. No hay forma en que una planta dé fruto, fructifique, crezca, se desarrolle, madure, si no comienza por echar raíces. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo era niño, mi padre plantó una parra en mi casa y puso allí un plantín, algo muy pequeño, era apenas un tronco con unas raíces muy endebles, muy finitas, y las plantó allí y me las mostró el día que lo hizo. Y allí comenzó a crecer una parra con los años que fue impresionante, extraordinario. Llenó y tapó absolutamente todo el techo del patio de mi casa. Pero allí pude ver cómo esa plantita que parecía pequeña, frágil, llegó a ser un arbusto, una planta tremendamente frondosa y grande. Ese es el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas espirituales. Dios no nos planta en este tiempo, en este contexto, en esta circunstancia, en este momento de la historia de la humanidad. No nos planta para que seamos plantas frágiles, sino que nos planta para que podamos ser grandes árboles, robustos, que puedan dar fruto y fructificar en abundancia. Por eso, lo primero que necesitamos hacer es tomar conciencia de que necesitamos echar raíces. Esos pelitos apenas finitos que tenía esa planta, con el tiempo se formaron raíces impresionantes que empezaron a extenderse hasta lo profundo de la tierra, y eso le empezó a dar vitalidad a la parra que había plantado mi papá. Yo quisiera que pensemos en esta noche en la importancia de echar raíces. Muchos creyentes pasan la vida entera siendo pequeñas plantitas plantadas aquí y allá, en un lugar, en otro. A veces trasladándose de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, de lugar en lugar, de desafío en desafío, siempre siendo pequeñas plantitas trasplantadas de un lado en otro, sin echar raíces. Yo quiero que podamos reflexionar sobre la importancia de echar raíces. Si no echamos raíces, en primer lugar, quiero decirte que quedas expuesto. Si no echas raíces, quedas expuesto. Pongan atención, dice el Señor Jesús, allí en Marcos capítulo 4. Un sembrador salió a sembrar y sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Quiero decir las cosas que suceden cuando vos no echás raíces. Quedás expuesto, querido hermano, querida hermana, querida familia del Señor. Si nosotros no echamos raíces, quedamos expuestos. ¿Expuestos a qué? En primer lugar, expuestos al enemigo. Una vida cristiana que no echa raíces profundas en el Señor queda expuesta a los ataques del enemigo. Rápidamente, Él va a querer robarte aquellas palabras, aquellas promesas, aquella semilla que Dios puso en tu vida y que es el germen de lo que Dios quiere hacer en vos. ¿Cuál es la palabra que recibiste de parte de Dios? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado?
¿Cuáles son aquellas cosas que Dios puso y sembró en tu corazón como una semilla poderosa? Si vos no echás raíces, en base a esa semilla quedás expuesto. Y lo primero que va a suceder es que el enemigo va a querer robarte esa semilla. ¿Cuántas palabras, quizás en distintos momentos, fueron robadas por el enemigo de tu propia vida? ¿Cuántas cosas que Dios te dio fueron robadas por el enemigo? En esta noche quiero desafiarte a que eches raíces para no quedar expuesto. Porque también quedamos expuestos al yugo de las dificultades, de los problemas, aquellos yuyos, aquellas cosas, espinos que empiezan a crecer alrededor de nuestra vida y que nos empiezan a ahogar, empiezan a asfixiar los planes, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí es donde quiero decirte, necesitas echar raíces en la palabra y en los propósitos que Dios ya te dio para tu vida. Es importante que podamos echar raíces, porque cuando no echamos raíces para crecer, solo terminamos siendo pequeños bonsái. ¿Sabes lo que es un bonsái, cierto? Seguramente lo habrás visto en muchas ocasiones. Me encanta, son estéticamente hermosos, son una preciosura para tenerlo de adorno en tu casa, allí sobre tu escritorio, en algún lugar que te guste. Pequeños arbolitos que están llamados a ser grandes árboles frondosos llenos de pájaros. Sin embargo, son pequeños arbolitos que simplemente sirven para adorno allí en tu casa. Ningún pájaro va a ir a hacer allí su nido. Nadie no va a tener vida más que para hacer un pequeño adorno allí en tu escritorio. Y eso simplemente se produce porque en algún momento a alguien se le ocurrió que en el proceso de maduración o de crecimiento podrían allí separar las raíces. Y aquellas raíces que tienen la función de crecimiento, separarlas de aquellas que tienen la función de alimentarse. Entonces, las raíces que echa el bonsái sirven solamente para nutrirse, para alimentarse, pero no para crecer. No para crecer. Significativamente, el bonsái surge como una técnica de hace más de 2000 años en China y fue creado como un símbolo de la eternidad. Paradójicamente, ¿no es cierto? En realidad, tu vida no está llamada a ser un bonsái. Sin embargo, tenemos que ser honestos y sinceros delante de Dios. Muchos de nosotros, muchos de ustedes quizás, o personas que ustedes conozcan, transcurren toda su vida cristiana siendo pequeños bonsái. ¿Por qué echan raíces? Pero las raíces sirven solo para nutrirse a sí mismos, para alimentarse una y otra vez. Son como bebés espirituales, le llama el apóstol Pablo. Reciben, se nutren, pero nunca alcanzan a crecer y desarrollarse. Sus raíces no son suficientes, no van a la profundidad de Dios, no dejan que esas nutrientes que reciben de parte de Dios les ayuden a crecer, a desarrollarse. Simplemente echan raíces allí, pero quedan solo para crecer. ¿Qué diferencia, no es cierto?, hay en un tremendo bosque precioso de árboles gigantes, hermosos, y un bosque de bonsái? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu ministerio? ¿Cómo es tu casa de paz? ¿Cómo son tus células? ¿Son grupos de bonsái o son un bosque tremendo y poderoso que atrae la vida de cientos de personas y de cientos de animales, de pájaros que están dispuestos a vivir la plenitud de lo que allí está sucediendo? Dios nos llama a echar raíces profundas. También la Biblia nos advierte de otro tipo de raíces que debemos cuidarnos de echar. Dice en Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades
y corrompa a muchos. También la Biblia nos advierte de este tipo de raíces, las raíces venenosas, las raíces de amargura, aquellas que dejamos que crezcan en nuestra vida, aquellas que no solamente dejamos que crezcan, sino que sean las que nutran, las que traigan la savia a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos y por ende a nuestras actitudes. Raíces de amargura necesitamos cortarlas, desecharlas, sacarlas de nuestra vida. Obviamente, hay muchas cosas en la vida, muchas circunstancias que a veces nos tocan vivir, que generan en nosotros raíces de amargura. Eso es casi inevitable. El proceso de la vida hace que en nosotros surjan raíces de amargura, pero la palabra nos advierte rápidamente que nosotros debemos desechar, debemos cortar de cuajo esas raíces para que no produzcan frutos amargos en nuestra vida, o peor aún, que no sean las que detengan el crecimiento que Dios tiene para tu vida. Yo quiero en esta noche invitarte a que si alguna circunstancia, en este tiempo o en otro tiempo, en tu pasado, en tu presente, está generando o generó alguna raíz de amargura, este es el momento de cortarla, de desecharla, de sacarla de cuajo. Necesitas echar raíces profundas en el Señor. Si querés brotar, desarrollarte, crecer, necesitas echar raíces. Lo segundo que quiero que pensemos en esta noche, no solamente necesitamos echar raíces, necesitamos madurar. Necesitamos madurar. Para madurar hay que crecer, pero crecer no siempre significa madurar. Hay muchas personas que crecen, hay muchas plantas que crecen, hay muchos frutos que crecen, y sin embargo eso no significa que maduren. Vos podés tener una vida crecida. Quizás no sos el bonsái, quizás creces, pero terminás siendo simplemente un árbol improductivo. Hay muchas vidas de creyentes que tristemente crecen, pero no para bendecir y no para dar fruto. Crecer no significa madurar. La palabra de Dios nos invita a madurar. Estar, simplemente estar, cumplir, hacer cosas, puede llevarte a crecer, pero no a madurar. La vida del creyente se trata de una vida madura. La Biblia habla en muchas ocasiones de esto. Y esto no tiene que ver con el tiempo, con los años. Hay personas que tienen muchísimos años en una iglesia, muchísimo tiempo de transitar un camino como creyentes. Sin embargo, no han madurado. Han crecido, pero no han madurado. Quizás incluso desarrollan muchísimas tareas, se involucran en muchas cosas, pero no han madurado. Su vida interior está hueca, está vacía, le falta la presencia de Dios. El Espíritu Santo no trabaja en el fruto en su vida y terminan siendo huecos internamente, un árbol hueco. Tarde o temprano, frente a una circunstancia adversa, se termina quebrando, partiendo, rompiendo. Quiero animarte en esta noche, en segundo lugar, a que puedas madurar. Dios da el crecimiento, pero la madurez depende de vos. Dios da el crecimiento, pero la madurez depende de vos. Entonces, primero echar raíces, segundo, madurar. Tercero, y la misma palabra que estábamos compartiendo recién ahí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos enseña esto. Dice, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. La poda es un proceso por el cual en un árbol se recorta con cuidado, con delicadeza, hasta con artesanía especial, correctamente todo aquello que impide que se desarrolle y que dé fruto. En algún sentido la poda es un sinónimo de limpieza, algunos le llaman también aclareo, porque lo que hace es limpiar
todas aquellas cosas que impiden que llegue la luz del sol. Qué importante que es la poda en nuestra vida. Ahora, generalmente la poda no está entre las cosas que nos gustan. No nos gusta que nos poden. No nos gusta que nos corten cosas. Nadie quiere sufrir la pérdida de nada. Nadie quiere que algo le sea cortado, recortado de su vida. Sin embargo, la palabra nos enseña que es necesario que para que nosotros crezcamos y demos frutos, seamos podados. Y aún dando frutos, dice la palabra que el Señor nos va a podar aún más para poder dar más frutos. ¿Cuántas cosas en este año, en este tiempo particular de pandemia, en este tiempo de cuarentena en nuestro país, han sido podadas de la vida de nuestras iglesias, de las prácticas habituales que teníamos? Se nos ha podado el templo, se nos han podado algunas de las actividades presenciales que solíamos tener, se nos han podado algunos hábitos, se nos ha podado la forma tradicional que teníamos de adoración, se nos han podado tantas cosas. Podríamos verlas como pérdida, podríamos sufrirlas. Sin embargo, la Biblia dice que el propio Señor permite la poda en nuestras vidas porque hay algo nuevo que de allí empieza a brotar. Una adoración genuina que no tenga que ver solamente con las cosas que disponemos, sino con las cosas que salen de nuestro corazón. Una iglesia que no tenga que ver solamente con un templo poderoso o con un lugar exuberante, sino que tenga que ver con la vida activa de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los que hemos sido llamados a ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas Dios quizás ha podado de tu vida? Algunas incluso con dolor, algunas que no esperabas o que no querías. ¿Cuántas cosas Dios ha podado en este tiempo de tu vida? Lo importante es que puedas pensar y creer profundamente que hay podas que Dios permite para darte mayor crecimiento. Y aunque en el momento no lo puedas entender o creer, es para bendición. Los propios discípulos no podían creer que el Señor Jesús tuviera que ser sacrificado, tuviera que morir, resucitar y tuviera que dejarlos físicamente. Pero el Señor les había dicho que eso era necesario para que ellos puedan crecer y fructificar y que venga el Espíritu Santo y puedan desarrollar una obra mucho más poderosa que la que habían visto hasta allí. La poda es para que demos mayor fruto. Quizás hay cosas en tu vida que están de más, que te exceden, que te agobian, que te tapan, que no permiten que la luz de Dios llegue a lo profundo de tu corazón. Revisalas. Deja que Dios te examine y examina tu propia vida, porque es necesario que Dios las pode. Si hay cosas que están de más en tu vida, si hay cosas que ocupan un lugar que Dios quiere ocupar, si hay cosas que son las que te roban el tiempo que Dios quiere ocupar con los propósitos que Él quiere cumplir, esas cosas necesitan ser podadas. Si hay cosas que no permiten que vos seas el padre que tenés que ser, la madre que tenés que ser, el hijo que tenés que ser, el hermano, el esposo, la esposa que tenés que ser, empezando por tu casa, Dios quiere podar todas aquellas cosas que te quitan el foco de atención del primer ministerio que el Señor te concedió, que es tu propia familia. Si hay cosas que impiden el mover de Dios en tu vida, que impiden tu relación, tu comunión diaria con Dios, esas cosas necesitan ser podadas. El Señor las va a podar con manos amorosas, cuidadosas, artesanalmente, por medio de su Espíritu, pero es necesario que sean podadas. Entonces, echar raíces depende de vos, madurar depende de vos, y entender y dejarte podar
también depende de vos. Muchas veces nosotros rechazamos la poda o, aún siendo podados, rápidamente nos volvemos a llenar de las mismas cosas. Nos volvemos a llenar de aquello que creemos importante, pero que a lo mejor no nos sirve para lo que Dios espera de nosotros. Y en cuarto lugar, lo último que quiero compartirte en esta noche, tiene que ver con lo que el Señor desde un principio tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Y es dar frutos. Fructificar. Dar frutos. Fíjate qué hermoso lo que dice el Salmo 1, el versículo 3, dice que nosotros somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre damos fruto. Siempre dan fruto en su tiempo. Siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese tipo de planta, ese tipo de árbol es el que Dios te llamó a ser. Un árbol fructífero, que da frutos, que crece, que madura. No es un bonsái que echa raíces profundas, y esas raíces están plantadas a orillas de un río. Y ese río es el agua viva que brota del Espíritu Santo, de Dios mismo sobre tu vida, para que crezcas, te vuelvas un árbol fuerte, que tus hojas estén siempre verdes, que sean perennes, que estén todo tiempo vivaces y que además dé fruto en todo tiempo. El Señor nos llamó a dar frutos. Dar frutos es el propósito central de cada una de nuestras vidas. Y desde el Génesis, el Señor nos enseña y nos dio este propósito. Cuando Dios nos crea, dice, cuando crea al hombre y a la mujer, lo primero que nos dice es que debemos fructificar y multiplicarnos. Fructificar y multiplicarnos. Importante que podamos dar frutos, según Dios. Quiero decir una cosa, el ser humano, lo sepa o no lo sepa, siempre termina dando frutos. ¿Qué tipo de frutos? Esa es la gran pregunta. Ese es el gran interrogante y ese es el gran desafío. Todos terminamos dando frutos, pero hay frutos que son para bendición y hay frutos que simplemente son para maldición. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, pasamos a ser un árbol nuevo y empezamos a dar frutas nuevas, empezamos a dar frutos que son para vida eterna, frutos que no terminan o mueren aquí en la tierra, que no caen en la tierra, sino que permanecen para vida eterna. La palabra insiste sobre el tema de dar frutos e incluso condena, y esto aunque sea duro, es así, condena a aquellos que no dan fruto. El propio Señor Jesús lo graficó con un ejemplo de la propia naturaleza. Todos recuerdan el relato allí en Marcos 11, cuando el Señor Jesús maldice a la higuera que no dio frutos para Él, que no dio frutos para bendecir la necesidad de sus discípulos en ese momento. Si tu vida no da frutos para Dios, entonces no sirve. Si tu vida no da frutos para Dios, hay algo que no está bien. O tus raíces no son profundas. O creciste pero no maduraste. O necesitaste ser podado pero no lo dejaste. En esta noche yo quiero animarte a que revises cuáles son los frutos que hay en tu vida. Si estás dando frutos o si no. Y cuáles son los frutos que estás dando. Debemos producir aquellos frutos para los cuales el Señor nos creó y nos formó. Tú sabes que no todos somos iguales. De hecho, casi todos somos distintos. Dios nos formó de una manera particular, especial, con distintas características, no solamente físicas, sino también emocionales, nuestros temperamentos, nuestro carácter, nuestra forma de ser.
la forma en que capitalizamos nuestras experiencias, los dones que el Señor distribuye a cada uno de nosotros, las habilidades, los talentos, hacen que todos seamos distintos. Cada uno estamos llamados a dar distintos frutos. Habrás escuchado muchas veces ese refrán que dice, no le pidan peras al olmo, ¿no? Y bueno, es lógico que no le pidan peras al olmo. A veces pasás toda tu vida tratando de ser alguien que Dios no te llamó a ser. Quizás porque simplemente querés ser como otro. Quizás porque simplemente querés dar los frutos que otro está llamado a dar. Quizás simplemente porque querés ser imitador de otro a quien el Señor llamó a dar otro tipo de fruto y a quien Dios fructifica de una manera particular. Dios te llamó a dar frutos de una forma única. Si sos un manzano tenés que dar manzanas. Si sos un duraznero tenés que dar duraznos. Dios te llamó a dar frutos propios de la semilla que Él ya puso en tu vida, de la palabra que Él ya te dio, del propósito para el cual te llamó. Eso es extraordinario. Tenés una identidad única como árbol, como plantación de Dios. Necesitas siempre volver a descubrirla. Es muy fácil evidenciarlo. Los frutos son los que evidencian. La propia palabra dice que por sus frutos seremos conocidos. Por los frutos que vos das, la gente sabrá el tipo de árbol que sos. En esta noche quiero que pienses y repienses. Por favor, no tomes esta palabra a la ligera. Cuando termine este mensaje, que ya faltan algunos minutos, yo quiero que reflexiones junto con el Señor. ¿En qué etapa estás? Si seguís echando raíces o si te detuviste. Si entre tus raíces hay raíces de amargura o si simplemente estás creciendo pero no estás madurando. Si estás dejándote podar, pero particularmente también que revises los frutos que estás dando. Puede ser que des frutos, pero que esos frutos no sean propios de lo que Dios espera de vos. Y por ende no sirven. Los frutos pueden estar colgados en un árbol, pero pueden ser frutos marchitos, frutos que no tengan vida, frutos que nadie consumiría, frutos que no bendicen a nadie. Dios te llamó a fructificar conforme a la medida, al plan, a los propósitos y a la palabra que ya sembró en tu vida. Y déjame que cierre con esto. Este árbol del que hablaba dice que en todo momento, aún en la vejez, no hay etapa en la vida en la cual vos no puedas fructificar. Si sos adolescente y estás viendo o escuchando esta palabra en esta noche, yo quiero decirte, no tenés que esperar a ser más grande para dar fruto. Ya es el tiempo de fructificar. Si sos niño, quiero decirte en esta noche, Dios ya te preparó para fructificar. O si sos una persona anciana, o estás centrado en años, yo quiero decirte, Dios ya, aún en esta preciosa etapa de tu vida, te llamó a fructificar. Y quizás lo más difícil, quiero remarcar lo que decía, Salmo 92:14, dice la palabra, no lo digo yo, para que entiendas claramente lo que estoy diciendo, dice, aún en su vejez darán frutos, siempre estarán vigorosos y lozanos. ¿Quién no quiere esto? Levante su mano. ¿Querés esto para tu vida? Aún en tu vejez, dar fruto, estar vigoroso y lozano. Quiero esto para mí, Señor. Pero esa es la promesa. Mientras estemos plantados, arraigados, cimentados, apegados, tomados del Señor, de nuestra vida. Hace algunos años atrás, estaba en Córdoba, en la Villa Bautista, un lugar hermoso que tenemos allí de retiro. Dicho sea de paso, en estos días ha estado el fuego muy cerca, así que les pido que de paso lo tengan en oración allí. Un lugar precioso que bendijo muchísimo la vida de nuestra familia.
Muchos años fuimos allí en el verano de retiro con mi familia y Dios nos habló en innumerables ocasiones. Pero en una ocasión hubo algo que me llamó muchísimo la atención. El Espíritu Santo me desvió la mirada sobre eso y estuve concentrado durante mucho tiempo. Me quedé como atrapado por una imagen. Es más, me senté durante un tiempo largo delante de eso que estaba viendo. Y el Espíritu Santo me iba revelando y mostrando cosas. Era un árbol, o mejor dicho, había sido un árbol. Por las características del tronco se ve que había sido un árbol grande, frondoso, con potencial tremendo, pero la tormenta o lo que fuera lo derribó y entonces solamente se ve, había quedado la parte de abajo de la estructura del tronco. El resto se había secado, se ve, se cayó y lo habrán sacado de allí. Pero de ese tronco seco, viejo, roto, estaba empezando a salir ramas nuevas. Del interior de ese tronco seco y viejo estaban empezando a salir ramas nuevas. El Espíritu Santo me habló muchísimo en esa ocasión. Tenía palabra para mi vida, pero también en esta noche la tiene para vos. No importa cómo haya estado tu interior. No importa cuál haya sido tu experiencia. No importa si en otro tiempo quizás diste frutos, pero las circunstancias, o aún el pecado, o la vida, o las crisis, te rompieron, te derribaron, te secaron. Si aún conservás la presencia del Espíritu Santo en tu vida, el Señor vuelve a ser un árbol nuevo de tu propio interior, de tu propio interior. Cuando pasaron algunos años volví a ir allí a la villa. Cada vez que voy a observar ese nuevo árbol que por supuesto volvió a crecer, volvió a ser frondoso, volvió a tener pájaros, ramas, hojas, porque así funciona la presencia de Dios en nuestra vida. Él nos vuelve a dar el crecimiento. Así que si tu vida por alguna razón ha sido allí atrapada, devastada, el Señor te promete en esta noche que va a volver a fructificarla. Palabra de Dios para tu vida. Déjame que termine con esto. Dice Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Una imagen que vuelve a repetirse en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Dice: sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Quiero terminar con esto. Los frutos que Dios da a través de tu vida son para bendición y para sanidad. Para bendición y para sanidad. Dios quiere que examines en esta noche tu vida. Los frutos que estás dando pueden ser muchos, pueden ser abundantes, puedes estar lleno de actividades. Eso no significa que tus frutos sean buenos. Deja que el Señor te examine. Revisa tus frutos. Fíjate si coinciden con esta palabra. Si esos frutos son para dar de comer, para ser de bendición a otros, para alimentar a otros de la palabra de Dios y para sanar, entonces son frutos de bendición. Si con tus actitudes o con lo que tu vida produce estás lastimando la vida de otros, estás enfermando la vida y los corazones de otros, entonces el fruto no viene de Dios. Entonces el fruto no es del Espíritu.
El Señor necesita que revises los frutos que tu vida está dando. Y si esos frutos son buenos y son de bendición, el Señor los va a seguir fructificando en este tiempo. Permitime, querida iglesia, orar por vos. Yo te invito a que extiendas tu mano allí donde estás. Que puedas decirle al Señor en esta noche: Señor, sé que separado de ti nada puedo hacer. Sé que me llamaste a fructificar, a ser un árbol frondoso en tus manos, espiritualmente. Por eso en esta noche, delante de tu presencia, me comprometo, Señor, a echar raíces profundas. Si hasta ahora fui superficial, me comprometo a echar raíces profundas. Si hasta ahora solamente me alimenté para beneficio personal, ahora quiero echar raíces para madurar, para poder desarrollarme plenamente en mi relación contigo, en la profundidad de tu presencia. Señor, en esta noche me comprometo delante de ti a ser podado de todas aquellas cosas que quitan de mi vida la luz de tu presencia, que me impiden dar los frutos que vos querés dar. Y Señor, en esta noche también te pido que examines mi vida. Quiero examinarla junto contigo, bendito Espíritu Santo, para que me reveles cuáles son los frutos que estoy dando. Señor, y para que mi vida comience a producir frutos de bien y de sanidad. Señor, gracias por estar en mí. Gracias por permitirme estar en ti. Gracias por darme el crecimiento. Pero en esta noche yo quiero hacer mi parte en ese proceso. Echar raíces, madurar, dejarme podar y dar frutos en abundancia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, querida hermana, joven, adolescente, niño, niña, que estén allí, esta palabra de Dios quiere fructificar en tu vida. No tomes solamente este tiempo de mensaje. Llévatela en tu memoria. Si anotaste allí algunas cosas, deja que el Espíritu te las vuelva a traer. Y presta atención a lo que Dios vaya a hablarte en esta semana, porque seguramente tiene que ver con abonar esta palabra en tu vida. Que Dios te bendiga, querida iglesia, que tengas una semana abundante y con frutos de bendición para muchos. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.
solo tu amor, si es solo tu amor, que llena hoy mi corazón. Es solo tu amor. Puedo alejar, Me puedo alejar, no me puedo alejar no me puedo alejar. de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, Cerca de ti, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. tú eres santo, Jesús. Queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, para confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar, levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga: Santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto.
Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.